Buenas noches tengan todos ustedes este miércoles 13 de diciembre del 2017. Ya estamos a punto de terminar un año más de vida y en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Luis Vintergues Toledo. Mi estimado Luis, bienvenido, muchas gracias por asistir. Yo quiero comentarles que don Luis Vintergues Toledo es originario de Ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y el diplomado en Prevención de Desastres y Protección Civil en la Universidad Iberoamericana. Del 90 al 96 fue responsable de Protección Civil en la Delegación Venustiano Carranza, donde definió la estructura de la protección civil en áreas técnicas, operativas. Vinculó a la Academia con la Protección Civil y del 97 al 2007 fue director general de Protección Civil en la Ciudad de México. En ese periodo coordinó la redacción de la obra Prevención y Control de Desastres en la República Mexicana, coordinó y dirigió la elaboración del Plan Permanente ante las contingencias de la Ciudad de México, capítulo Sismos, en conjunto con la sección tercera del Plan DN3E del Ejército Mexicano. Creó el Servicio Geológico Metropolitano en el Instituto de Geología de la UNAM, cuyo primer trabajo fue mapas en peligro geológico y especialmente los de peligro sísmico de la Ciudad de México. También ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales con temas sobre el diseño de un paradigma preventivo en soluciones del modelo emergencista en ciudades como Estambul, Turquía, Berlín, Alemania, Bruselas, Bélgica, Quito, Ecuador, Santiago de Chile, Bogotá, Colombia, Sucre, Bolivia. De 2010 hasta el 2017 fue coordinador del programa de radio de Colegas de Ingenieros Civiles de México, AC, y obviamente uno de sus logros más importantes es el Premio Nacional de Protección Civil 2013, galardón que le fue entregado por el presidente de la República en ceremonia en el Palacio Nacional. Pues bienvenido, mi estimado Luis, nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que además es de mucha actualidad: la integración de la ingeniería civil en la prevención de desastres en México, mi estimado Luis. Pues podemos poner las imágenes que nos trajiste para que nos vayas platicando sobre este tema tan importante en el cual tú tienes una vasta experiencia, Luis. Bueno, pues sí, todos los días, son 27 años dedicados a la protección civil, entonces, pues sí, hemos aprendido bastante. Considero que uno de los pasos más importantes fue el relacionar a la academia, a los científicos con el área de protección civil. Entonces, siguiendo esa línea de conducta, fue que considero que la investigación científica es fundamental en el trabajo de la prevención de desastres, y muy especialmente cuando todos los fenómenos naturales, tanto los geológicos como los meteorológicos, tienen precursores, indicios de que se van a manifestar. Y esos precursores pues tienen que ser investigados pues por los científicos, por los académicos. Entonces, en ese sentido es que, basados en la investigación por una parte y por la otra, necesitamos la parte operativa. Pero la parte operativa en la prevención de desastres considero que tienen que llevarse a cabo por los ingenieros de todas las ramas, pero muy especialmente a los ingenieros civiles. Entonces, en este sentido, donde el colegio está planteando la solución basado en un trípode como estas cámaras de televisión. Uno de los pilares puede ser la Universidad Nacional Autónoma de México. El otro pilar es el Colegio de Ingenieros Civiles, en coordinación con todas las organizaciones colegiadas.
Y la tercer parte, naturalmente, es también de vital importancia, que es la población mexicana, en donde sí consideramos que estamos omisos los que nos hemos dedicado a la prevención de desastres, porque considero que nos hace trabajar ese campo de tal manera que la población asuma su participación en la mitigación de los desastres que se presenten. Entonces, pero hay un primer paso. Aquí está la primera lámina. Seguimos, vamos siguiendo. Si Las pasan, que siguen, por favor. Si pasan, ahí está la universidad, centro de control. Sí. Y aquí en este caso estoy presentando los distintos grupos que deben participar. Eso es. Hay uno que es de vital importancia y es la gestión de riesgos. Es decir, para poder enfocar la atención oportuna y eficiente, tenemos que saber a qué grados llegan las amenazas, tanto las geológicas como las meteorológicas, que son las que considero especialmente. Al saber cuáles son estos riesgos más importantes en cada una de las regiones, entonces viene la investigación y vienen las instituciones de educación superior, que lo interesante en este caso es que, por ejemplo, la UNAM, que es la que tiene todas las áreas que se requieren en la prevención de desastres, entonces es la que puede inclusive influir en las demás universidades autónomas que tenemos en la República Mexicana y así al mismo tiempo desviar a todo el país las investigaciones que correspondan a cada estado, ya que pues cada uno de ellos tiene sus particularidades, aún en el caso de las amenazas, de la peligrosidad que cada uno tenga. Pero también hay un asunto que considero que es de vital importancia, que es la ingeniería de sistemas. Entonces, es decir, tiene que participar la computación y en ese sentido, por ejemplo, se puede apreciar en la lámina, en una de las láminas en sí, donde estoy haciendo antes de la anterior esta de esta lámina, la anterior, aquí están los fenómenos a la izquierda geológicos y a la derecha los meteorológicos. Muy bien. En el caso de los fenómenos geológicos, pues fundamentalmente están los sismos y lo que se deriva de ellos, los tsunamis, en un supuesto caso cuando se den. Pero del lado derecho, donde están los meteorológicos, están por un lado las inundaciones, las sequías, el agua, y lo que está afectando a todo el globo terrestre es el cambio climático. Eso es. Entonces, fundamentalmente creo que en esta propuesta, como son las amenazas que causan el mayor número de fallecimientos, por ejemplo, la sequía. La sequía es una amenaza silenciosa, que muchas veces no nos damos cuenta cuándo empieza y cuándo termina, sí, porque es cuando vienen las lluvias. Claro. Pero ya hay muchas manifestaciones de precursores que tienen las sequías. Y por ejemplo, en este caso, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua dice en un artículo y desde el año pasado que en 10 años vamos a tener en el país, en México, sí, una sequía severa. Y lo cual también está confirmado por un documento de la PRONACOSE,
que depende de la Conagua. Entonces, si dentro de 10 años vamos a tener una sequía extraordinaria, pues apenas si estamos a tiempo de empezar para prevenirla y para mitigarla. Pero además, con motivo del terremoto del último 19 de septiembre, la Universidad Nacional, de parte de prominentes investigadores como el doctor Krishna Singh, Mario Ordaz, Cruz Atienza, hicieron un documento en donde explicaron las razones de ese último terremoto de 7.1. Pero bueno, pues esos efectos ya pasaron, ya se manifestaron. Sin embargo, dicen ellos que en la brecha de Guerrero hace en el orden de 70 años que no se ha presentado un terremoto. Una área silenciosa le llaman, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué significa? Que es potencialmente, ¿verdad? Porque pues todos los fenómenos naturales se tienen relacionan. Periodos de retorno. Entonces, en ese sentido, yo creo que también debíamos de tomarlo en consideración para hacer lo mismo que se propone que se haga con las sequías. Es decir, sí se puede hacer. Uno, el reglamento de concesión. El reglamento de concesión vigente en la Ciudad de México, pues es uno de los mejores que hay en el mundo. Sin embargo, pues ya su aplicación, pues ya lo vimos en este último terremoto, lo que sucedió aquí en la Ciudad de México. Y también los graves daños que causó el terremoto de 8.2 que se presentó allá en Pijijiapan, Chiapas, y que afectó más al estado de Oaxaca, especialmente al istmo de Tehuantepec. Así es. Entonces, ¿qué significan pues estos? La naturaleza se manifiesta ante nuestros ojos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Los que hemos convivido durante tantos años con estos fenómenos, pues es alertar, pero alertar a tiempo, porque si decimos dentro de 3 o 6 meses viene un terremoto, no, pues entonces causamos pánico. Claro. O si viene la sequía, causa muchos estragos, como lo dice la doctora Virginia García Costa, en los desastres agrícolas en México, o como lo dice la doctora Judith Domínguez del Colegio de México, donde también analiza todas las sequías que hemos tenido. Resulta de que por fortuna algunos códices se salvaron de la quema que hicieron los obispos que vinieron con los invasores españoles, y ahí tiene registros desde el año 958 de nuestra era. Y dice que en el tiempo en que estuvieron los españoles aquí se presentaron en el orden de 74 a 88 sequías severas. Un tránsito doloroso para la población mexicana, porque la falta de lluvia significa falta de alimentación, lo que provoca emigraciones de la población hacia otros lugares buscando alimentos. Y entonces rompen el equilibrio que existe en las otras poblaciones. Hay pobreza, hay hambre, hay hambruna, hay criminalidad y hay muerte. Entonces creo que son fenómenos que sí debemos de tomar en consideración. Si nos pasan a la otra lámina, por favor. La anterior, la lámina anterior, estamos diciendo ¿ahí? de que también hay otro, tomando en cuenta la tecnología actual, satelital especialmente, los satélites hacen la teledetección de riesgos.
y con anticipación nos vienen diciendo en el caso de las sequías lo que va a ser en el caso de los huracanes. Los meteorólogos en ese sentido están muy adelantados y nos hablan con precisión cuándo se van a tener estos fenómenos. Pero además está el fenómeno del niño y de la niña. El niño cambia las temporadas de lluvias por sequías y viceversa. Si el mar se calienta, quiere decir que va a haber lluvia. Si está frío, quiere decir que va a haber sequías. Muy Pero bien. Le pregunto a los meteorólogos que debíamos de conocer cuáles son todos los precursores para saber si es uno u otro el fenómeno. Entonces, bueno, pues también es el otro elemento que tenemos, que son la teledetección de riesgos. Muy bien. Vamos a un corte, mi estimado Luis, y regresamos para ver la teledetección de riesgos. Encantado. Muy bien. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran las tele, les deseamos una muy feliz Navidad. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Exactamente. Pues nos quedamos con el tema de teledetección de riesgos, mi estimado Luis.
Sí, ya con los satélites, la tecnología satelital ya detecta todo, inclusive bajo de la Tierra. Eso es. Entonces nos pueden decir cuál es por supuesto, la temperatura del mar. No, eso hace mucho tiempo que ya lo saben. No, pero ya en la Tierra nos dicen la sequedad de la Tierra, de las plantas, si es que están padeciendo, pues, sequías, escasez de agua al principio, sí. Que cuando sigue aumentando, pues entonces cuando ya se presenta la sequía. Pero pues, hay sequía meteorológica, hay sequía hidrológica, hay sequía agrícola, social, en fin, son varios grados. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo pueden decir los satélites. Claro. Entonces, y la UNAM tiene en el Instituto de Geología ya instalados y está reconocido como un laboratorio nacional de geociencias o algo así, en donde creo que muy bien se pueden estudiar todos esos fenómenos. Además de la tecnología, se tiene el conocimiento entre tantos investigadores que hay en la universidad. Y si ahí sumamos la participación de los colegios, de los ingenieros, no, pues yo creo que sería un paso muy grande. Así que entonces la teledetección de riesgos, el único riesgo que todavía no se puede definir cuándo se va a presentar el sismo, son precisamente los terremotos. Así es. Eso, la NASA ha hecho muchas investigaciones, pero las ha guardado, no las ha publicado. Sin embargo, ahora en este último sismo del 19 de septiembre, no sé si ese mismo día en la noche, yo vi la fotografía al día siguiente de la Ciudad de México y habían puntitos luminosos con coordenadas cartesianas que eran los edificios colapsados. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya tenemos varios elementos que nos pueden ayudar y es con la teledetección de riesgos. Además de los demás estudios que el Instituto de Ingeniería, que es uno de los más avanzados también, que ha hecho, pues, ya que tiene muchas definiciones que debemos de tomar en consideración para poder mitigar y en el último de los casos atender oportunamente los desastres. Entonces, pues por eso decíamos de la teledetección de riesgos, sean geológicos o meteorológicos. Por ejemplo, en el caso para estudiar otro fenómeno que es relativamente frecuente es el deslizamiento de laderas. Bueno, los satélites ya pueden estudiar en dónde hay ya una falla entre la superficie de la ladera y la estructura sólida de la montaña. Entonces, ¿qué quiere decir? Decía la doctora que es especialista en deslizamiento del Instituto de Geografía, de que hay mucho más de 1000 edificios, montañas con peligro de deslizamiento. Y que además están habitadas. Es lo peor. Eso es lo más grave. Así es. Si vimos hace poco en Puebla, donde hubieron varios deslizamientos, está una anciana recargada sobre el ataúd porque se murieron toda una familia de uno de sus hijos, todos quedó sepultada. Se murieron ese día. Y ahí está con todos los ataúdes. Bueno, entonces eso mismo sucede en todos los campos. Pero también lo que estábamos viendo es la creación de un centro de control. Uh-huh. Porque si va a haber un software que lo puede hacer el Instituto de Ingeniería, tiene que administrarlo.
hay que organizarlo, me decían unos canadienses hace muchos Por ahí hay años. una lámina sobre ese tema, ¿verdad? Sí, sí. Las siguientes, por favor. Está por ahí descrito la siguiente. Bueno, esa que pasaron Sí. anterior, esa lo tengo en mi página Sí. web, porque hice un estudio de todos los sismos que se han presentado en el mapa En la de costa. regionalización sísmica de la Comisión Federal de Electricidad, especialmente los que tienen costa, es decir, los que tienen el mayor riesgo sísmico. Entonces ahí se hacen, todos son hipervínculos y dicen cuántos terremotos se han presentado. Bueno, nuestra tierra es la que tiene el primer lugar. Claro. Pero además, aunque son 7 regiones, Ujú. las que existen, pero hay 8 regiones tectónicas. Eso es. En 1787 hubo un sismo que provocó un tsunami entre 8 y 10 metros de altura. Ah, es muy grande. Muy grande. Y entonces el doctor Gerardo, ¿Y en qué costas pegó eso? desde Chiapas hasta Guerrero, Ah, caray. especialmente en el estado de Oaxaca. Ah. Entonces, decía que tuvo que haber sido un sismo entre 8.4 y 8.6 de magnitud. Un megasismo. Sí, no, entonces, si tuviéramos un sismo de esa magnitud en la actualidad, ¿Tendríamos un tsunami similar? un tsunami, pero devastaría a cualquier estado Claro, de los que están en la costa. en la costa. Entonces, porque, por ejemplo, el terremoto de 1985 se presentó en Lázaro Cárdenas. De Lázaro Cárdenas a la Ciudad de México hay aproximadamente 450 kilómetros. Si trazamos un triángulo, un vértice es Lázaro Cárdenas, el otro Acapulco y el otro la Ciudad de México. Entonces, ese terremoto recorrió la hipotenusa del triángulo. Eso es. El que dicen los investigadores que mencioné vendría de Acapulco. Entonces se recorrería el cateto mayor de ese triángulo, Sí, a que menos tiene distancia. 300 kilómetros. Menor distancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Llega más Pues, rápido. va a llegar más rápido y con mayor fuerza. Eso es. Entonces, bueno, por eso es... Esa es la página www.proteccioncivilasesorías.com. Esa es la Perfecto. página. Ahí pueden Muy verlo. bien. Ahora, si pasa a la siguiente lámina, Ajá. por ejemplo, ahí se ven, son unas gráficas precisamente de los periodos de retorno de los sismos de Jalisco, de Guerrero y de Oaxaca, que elaboró, bueno, el periodo de retorno lo hizo el doctor Krishna Singh del Instituto de Geofísica con otro investigador, y pues como dijimos hace rato que los obispos quemaron todos los códices, se perdió esa historia. Sin embargo, ya han hecho muchas investigaciones y entre ellas hay una ley de atenuación sísmica que ya se puede pues más o menos definir las fechas de cuándo, de qué año a qué otro año podría retornar ese sismo. Eso Por es. ejemplo, en Guadalajara también se presentó uno de 8.2 en 1932 y el periodo de retorno ya empezó en 2009. Y claro, son como 50 años, ¿no?, los que todavía faltan. Pero no sabemos cuándo. Pero no se ha hecho nada. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Si pasamos a la siguiente lámina, esas son las gráficas del periodo, los periodos de retorno. Y ahí ven en Oaxaca la gráfica de la derecha, que está en rojo y después con signos de interrogación, porque no sabemos cuándo va a ser el periodo de retorno. Claro. 1787.
Entonces ya son muchos años. Exactamente. Pero así como el sismo de 1931 devastó a Oaxaca. Ujú. Si viene uno de estos, no, pues entonces sí, Hay mucha destrucción. Sí, la situación es pues terrible. Bueno, si pasamos a la siguiente gráfica, por favor. Entonces ahí, esto es lo que comentaba de la sociedad, de la población, pero aquí hay una serie de combinaciones. La pobreza también significa que las personas viven en zonas de alto riesgo, tanto geológico como meteorológico. ¿Por qué? Por su condición económica, pues. Entonces, pero sí creemos que si la pobreza es la que genera o provoca mayores muertes y pérdidas económicas, sociales, de infraestructura, pues había que atender el caso de la pobreza, porque México tiene en el orden de 10 a 12 millones de personas en pobreza extrema. Así es. Y como 52 millones de personas en pobreza. Así que también es otra amenaza, otro riesgo muy grave que tenemos en ese sentido. Y como se ha visto en todas partes del mundo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces ahí, por ejemplo, estamos haciendo una propuesta por la experiencia que tuvimos aquí en la Ciudad de México, en los 10 años en la Dirección General de Protección Civil. Se requieren crear servicios geológicos estatales. Eso es. Que estudien a todos los riesgos geológicos, incluyendo los sísmicos, porque en base a ellos es como los ingenieros estructuristas pueden diseñar los reglamentos de construcción. Y luego en la siguiente diapositiva estamos proponiendo la creación de los servicios meteorológicos. La siguiente imagen, por favor. Eso es. Esta es, tenemos el Servicio Meteorológico Nacional, que es uno de los mejores que existen, pero también somos 32 estados y con casi 2,000 millones de kilómetros cuadrados. Con diferentes condiciones, ¿verdad? Con diferentes condiciones. Lo vimos hace unos días con la nevada, que durante una carretera en el norte de 60 kilómetros estuvieron varados todos los vehículos. Y hubo necesidad de sacar a las familias con helicópteros, porque ¿qué hace una familia que lleva niños varados en una carretera? Entonces, un servicio meteorológico estatal debe de estudiar esas condiciones. Claro. Pero también debe de estudiar en apoyo al Servicio Meteorológico Nacional lo que decíamos hace un momento, las condiciones de sequía, de los precursores. Eso es. Y como todo se puede atender a tiempo, como las enfermedades, entonces por eso estamos proponiendo la creación de un servicio meteorológico que además ayudaría a la agricultura enormemente, además de la prevención de desastres. Si pasan a la siguiente, por ejemplo, que es de vital importancia, esto es un planteamiento de la creación de muchas estaciones sismológicas con instrumentación sísmica en todo el país. Muy bien, vamos a un corte, Luis, y regresamos con este interesante tema de las estaciones. Claro.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Pues muy bien, mi señor Luis, continuamos con el tema. Pues decíamos de toda la instrumentación sísmica que hay que colocar en México y muy especial, bueno, en todo el país, pero muy especialmente en los estados. Estábamos viendo una figura de una estación. De una estación. ¿Nos la pueden poner, por favor? Esa es. La siguiente. La que sigue. ¿O es esa? Esa es la de las estaciones y el reglamento. Esa es la propuesta 4. Ya. Bueno, es importante las estaciones porque así se mide cómo responde el terreno a los distintos tipos de sismos que se presenten. Y derivado de esa investigación es donde los ingenieros pueden elaborar un reglamento de construcción adecuado. Que es el siguiente punto. Que es el siguiente punto. Que ahí, por ejemplo, aquí en varios países de América Latina, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Nicaragua, dice ahí. Nicaragua, tienen un reglamento nacional de construcción. Eso es. Pero entonces ellos ya investigaron, ya tienen el territorio nacional, servicio geológico, y entonces ya se basan dependiendo la estructura, la estratigrafía del terreno. Un terreno como el de la Ciudad de México, pues es única en el mundo. Pero en el país hay 2, 3 lugares de menores dimensiones, pero que también fueron lagos
y como consecuencia el terreno es similar. Entonces, creo que solamente se tiene en la Ciudad de México, en alguno que otro municipio, y el manual de obras de la Comisión Federal de Electricidad, pero que no es obligatorio. Entonces, por eso una de las propuestas es el Reglamento Nacional de Construcción. Si pasan a la segunda, por favor. La siguiente exposición. Hablas de ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas. Sí, esto es que considero, la propuesta es que los ingenieros civiles son los que deben ser los responsables de la prevención de desastres. Entonces el Instituto de Ingeniería tiene todas esas materias que dan y que muy bien serían para que los ingenieros llevaran cursos de especialización y entonces pues sería ya muy distinto. Si nos muestra la siguiente. La que sigue. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? La construcción del software, Prevención Nacional de Desastres. Lo que comentaba hace rato, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, pues sí tiene que hacer ese software en aspectos geológicos, meteorológicos, de cada uno de los riesgos principales que tenemos en México, claro. Porque de esa manera, y además el software estaría conectado con la teledetección de riesgos. En México hay una agencia espacial mexicana, pero se ha dedicado más a la atención de las comunicaciones. Exacto. Entonces, por eso creo yo que el Instituto de Geografía puede tener de la UNAM mucho éxito, porque están todos los especialistas y de grado internacional. Así es. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina. Eso es. Ahí Investigación de precauciones de fenómenos naturales. Sí. Muy bien. Entonces estoy marcando ahí los principales riesgos que se tienen en el país. Están las sequías, las inundaciones. La otra gráfica inferior izquierda es sobre los periodos de retorno de los sismos y a la derecha tenemos también lo de las inundaciones y las inundaciones. Así que es. son los principales problemas. Como dije hace rato, la sequía en el mundo entero ha causado más muertes que la suma de los terremotos y las inundaciones juntas. Entonces, bueno, si pasamos a la que sigue, por favor. A la siguiente, ahí están en la parte superior está el logotipo del Colegio de Ingenieros Civiles y después está la FECIC, que es la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, y a la izquierda la Federación Mexicana. Entre ambas federaciones suman 85 colegios en todo el territorio nacional. Así que hay suficientes ingenieros civiles a lo largo y ancho del país. A lo largo y ancho del país. Muy para bien. Que cada quien maneje los fenómenos, las amenazas que uno tenga después, que se tenga en los estados después de lo que ya comentamos de que tenemos que investigar si nos pasan a la siguiente. Y sobre todo cada quien conoce las condiciones de cada estado, ¿ah? Así es. El estado de Chihuahua tiene a sus colegios, el de Chiapas, todos. El de Oaxaca, por supuesto, que también, todos. Entonces, teledetección de riesgos. Eso es lo que hablamos, porque en la parte superior hay un logo de una carta internacional de agencias espaciales del mundo. Son 15 agencias espaciales. Ahí está México. Ahí está la de México, pero con el aspecto que comentaba. Claro. Entonces, y está también la NASA a la derecha y la NOAA a la izquierda, que son agencias espaciales
bueno, las dos Muy importante. de Estados Unidos y que tienen un gran potencial. Pero podemos pasar a la siguiente. Sí, pasamos a la siguiente, centro de Sí, operaciones. Aquí están. Es decir, en el centro de operaciones se instalaría esta ingeniería de sistemas, software, varios software, para manejar todos Sería los el cerebro. números. Sería el cerebro. Eso es. Exactamente. Centro de operaciones. Entonces, de esa manera, lo que se supiera en la UNAM y lo que supiera el Colegio de Ingenieros con todos los demás colegios tendrían una comunicación biunívoca en ambos sentidos. Retro y la alimentación. De alimentación, entonces, en cuanto se manifestara un precursor, se sabría en el estado que le correspondiera. Claro. Oye, tienes Este principios de sequía. Estás en D0, D1, D2, D3 o 4. Claro. Y esos grados es una nomenclatura internacional, de tal manera de que todo mundo pueda saber qué medidas debe empezar Perfecto. a tomar. ¿La que Entonces, sigue? Si pasamos la que sigue, aquí están las instituciones de educación superior. de educación superior, están aquí la UNAM al centro y están todas las instituciones que pueden analizar estos dos fenómenos naturales, geológicos y meteorológicos. Y además, ya para no abrumar la presentación, evite la exposición de todas las universidades autónomas de los estados. Muy bien. Entonces sí podemos pasar La que sigue, por favor. a la siguiente. Aquí en este sentido son las organizaciones que pueden apoyar económicamente. Está el CONACYT, por ejemplo, que si da una beca de 9,000 y pico de pesos para la especialidad. Pero después son 10,000 y pico para la maestría y 13,000 y pico aproximadamente para un doctorado. Perfecto. Entonces, de esa manera, bueno, pues pero está el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional y, por ejemplo, está ahí el FOPREDEN. Al FOPREDEN le podemos presentar todas estas investigaciones y nos daría el financiamiento. Si pasamos a la que sigue, por favor. Sí, costos según el Fonden. Aquí hay una gráfica muy curiosa. Un doctor del Moral, Manuel del Moral, de la Universidad Iberoamericana, hizo este estudio que dice que el gobierno mexicano en los parece que a partir de 2000 al año 2013 gastó 8,250 millones de dólares. Eso es. En atender desastres. Y luego la siguiente gráfica que está en el eje de las abscisas, pues casi no se alcanza a ver. Es muy poquita. Porque son 130 millones de dólares. ¿Qué es la inversión? Sí, bueno, y la gráfica de la derecha, la amarilla, es un proyecto, un programa que presentó el Colegio de Ingenieros Civiles en 2012 al gobierno para hacer muchas obras. Son 11,000 millones de dólares que mitigaría. Muy bien. Pero si nos pasan a la siguiente, por favor. La siguiente, porque ya estamos por terminar. La fundación. Aquí está una de las cosas principales. La propuesta es que el Colegio de Ingenieros Civiles cree una fundación, porque de esa manera se pagarían honorarios a todos los integrantes y estarían dedicados exclusivamente al trabajo de la fundación. Perfecto. De tal manera que se pueda activar. Pues bueno, excelente propuesta, mi estimado Luis. Qué bueno que estás proponiendo eso y ojalá tenga éxito tu propuesta, y no me queda más que
agradecerte como siempre tu participación en este programa. Muchas gracias. Te agradezco mucho, mi señor Muchas Ortiz. gracias. Muy amable. Qué amable, muchas gracias Y a ustedes, por la invitación. gracias a ti. A ustedes los vemos la próxima semana a la misma hora. Hasta luego.